Bienvenidos, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente a todos ustedes. Hay un tema que siempre me piden y también parece que hay una tremenda confusión que circula dentro del mundo evangélico. Y esto se debe a la controversia que existe en el ministerio. La pregunta que me están formulando es: ¿puede un verdadero creyente en Cristo ser poseído por un demonio? Y es una pregunta que uno lo tiene que responder, porque si uno no lo responde, entonces vamos a estar mal y hay una confusión tremenda, porque usted se preguntará, ¿no? Somos templo del Espíritu Santo y a la vez está cohabitando con un demonio, y esto no puede ser. Por lo tanto, mis amados hermanos, vamos a estar tocando este tema interesante y que el Señor pues lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Para mayor reverencia vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde te encuentras. Vamos a decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque suyo es el reino, suyo es el poder, suyo la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará. Si no lo perdona, tampoco vuestro Padre Celestial lo va a perdonar. Señor, vivimos tiempos donde hay mucha amargura, resentimiento, hay una crisis moral, se puede decir. El mundo se está moviendo, ya todo está trabajando para la venida del anticristo. Y el maligno quiere turbar, quiere confundir a todo. Pero usted no lo va a permitir, Dios, porque usted es un Dios de orden, no de confusión. Y ruego que lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Y bendícenos de principio a fin. Háblanos, Dios, con su palabra es verdad. Rogamos, Dios, tu gracia, tu amor y tu bendición. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Vamos a estar, esta semana vamos a empezar el día viernes, lo que es una conferencia acerca de Halloween, sábado, domingo. Y estén invitando amistades, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, para que escuche la palabra de Dios y que el Señor lo bendiga, ¿no? Grandemente, y nos guarde de la penetración del mundo oculto en nuestra sociedad. Y vamos a ver la siguiente lectura. Escuche bien, ponga atención. Debes tener un cuaderno a tu lado, un buen lapicero y una Biblia que puedas leer, con letra grande si es posible. Ninguna persona puede enseñar lo que las Escrituras Sagradas no enseñan. Las Escrituras Sagradas nos enseñan con mucha luz que el creyente en Cristo no puede ser invadido por demonios, no puede ser invadido. Esta afirmación no tiene sustento bíblico, es una enseñanza falsa si dice que un creyente sí puede ser endemoniado. En las Escrituras Sagradas no vamos a encontrar ningún ejemplo en que el demonio haya invadido a un creyente en Cristo. No lo vamos a encontrar ni en los Evangelios, ni en las Epístolas Paulinas, o en Juan, en Pedro, Judas o Santiago. Dios prohíbe absolutamente quitar o aumentar las Escrituras Sagradas. Si alguien le dice, ¿no? Siendo creyente, está endemoniado, no le haga caso, porque si no está contradiciendo a las Escrituras Sagradas. Vamos a ver por qué no es posible.
y Dios no miente. Mire, Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Vamos al quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. En el libro de Deuteronomio dice, no añadiréis, versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis, o sea, no hay que aumentar ni quitar, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. O sea que no hay que decir lo que Dios no dice. En el capítulo 12 del mismo libro de Deuteronomio 12, versículo 32 dice así, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Mire, está prohibido añadir y quitar. En el libro de los Proverbios, capítulo 30, versículo 6. Proverbios, capítulo 30, versículo 6, ¿qué dice? Proverbios 36. Después de los Salmos está Proverbios. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Tú añade a la palabra de Dios, entonces tú eres mentiroso. Y de acuerdo a Apocalipsis, ningún mentiroso tendrá parte en el reino de Dios. Y en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, los versículos 18 y 19 dice así. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará, escuche bien, su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La palabra de Dios debe ser nuestra única fuente de vida y de verdad. Vamos a ver el fundamento bíblico de que un creyente de ninguna manera puede ser invadido por uno o más demonios. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 16. 2 de Corintios, el apóstol Pablo, 2 de Corintios 6, capítulo 6, versículos 15 y 16. Dice así, escuchen bien. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Mira esa diferencia, Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, o Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Si nosotros somos el templo de Dios, entonces en nosotros no puede cohabitar el Espíritu Santo y un demonio. Esto es imposible, imposible. De ahí que los creyentes somos templo del Dios viviente. Vemos en muchos textos sagrados de que el creyente es protegido por el Espíritu Santo. Mire, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Vamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice la palabra? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. De la potestad de las tinieblas, el Señor nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y en Romanos capítulo 8, versículo número 37. Romanos 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Antes, escuche bien, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Y en 1 Corintios 15, 57. 1 Corintios 15, 57. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 57? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria siempre viene
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. Mire, en primera epístola de Juan, no evangelio, sino primera epístola de Juan, está cerca de Apocalipsis. Primera epístola de Juan, capítulo número 2, versículo 13. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 13, ¿qué dice? Os escribo a vosotros, padres, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Claro, los hijos de Dios conocemos al Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo otra vez, la primera, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ahora, os escribo a vosotros, jóvenes, a ti jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Tu joven habéis vencido al maligno. Esto lo dice la Escritura Sagrada. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y todo es posible, porque somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces los creyentes, verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, vivimos la vida resucitada, y que el Espíritu Santo mora en nosotros, y está con nosotros para siempre. Por tanto, jamás el creyente puede ser poseído por demonios. Jamás el creyente puede ser poseído por demonios. Vamos a ver la seguridad de la salvación. Seguridad de la salvación. Vamos a ver los textos bíblicos. Primero, capítulo 6 del Evangelio de Juan. Capítulo 6, Evangelio de Juan, versículos 37-40. ¿Qué dice Juan 6, 37-40? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En Juan capítulo 10, Evangelio de Juan capítulo 10, dice lo siguiente, versículo 28-29. Juan 10, versículo 28-29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice el 28, Juan 10, 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mucho más, escuche bien, ¿no? Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Está hablando de los escogidos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito. ¿Qué es lo que está escrito, no? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, ¿qué dice? Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren lo que dice Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. De ahí que en el versículo 6, 1 Pedro capítulo 3, versículo 6 al 10 dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Todos tenemos pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, o sea, investigaron, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Si nosotros vemos nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44-45, mira, Juan, capítulo 6, versículo 44-45, ¿qué dice Juan? Observa lo que dice Jesús: ninguno puede venir, versículo 6, 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Cuando uno va a ser salvo, es Dios Padre quien lleva a los pies de Cristo. Pero de tu iniciativa no se puede. Es Dios Padre siempre que te entrega al Señor Jesucristo. Y yo le resucitaré en el día postrero. Dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Juan 17, versículo 6. Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Note bien que el Padre
entrega en las manos de Jesús a nosotros. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Está hablando de Judas Iscariote. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué bendición. Vamos a estar por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Toda la eternidad. Y en Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Vamos al libro de Romanos. Nos sigue dando información. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Fuimos predestinados nosotros. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, tenemos la imagen y semejanza de Jesucristo. Para que Él sea el primogénito, el primero, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor Jesucristo es realmente muy amoroso, fiel. El Padre nos entrega a Jesucristo y el Señor Jesucristo nos va capacitando. De ahí que en Efesios capítulo 1, vamos al libro de Efesios. No te pierdas los pasajes bíblicos, hay que leerlos juntos. Yo lo leo, tú me sigues, o tú lo lees, o leemos juntos. Pero escuche bien, Efesios 1, 3 al 6, ¿qué dice? Mira, tremenda información. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que aún Dios no había creado los cielos y la tierra, en su presencia, en su gracia, dice así, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5, versículo 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire, si no somos aceptos en el amado, Dios no nos miraría. Pero Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, al limpiar todo nuestro pecado con su sangre preciosa, el Padre nos hizo aceptos en el amado. Por eso tenemos la vida eterna. Por eso Dios no nos castiga, porque la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. La seguridad de la salvación reside en la soberanía de Dios, porque Dios es la garantía de todo. Escuchen, de que todo lo que Él ha escogido vendrá a Él para salvación. Al decir mi edad, Jesús afirma que cada persona es escogida por Dios y traída hacia Él. Según las Escrituras Sagradas, fuimos escogidos. Mira, vamos a Efesios capítulo 1, el libro de Efesios del apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Vamos a ver, vamos juntos. Efesios 1, versículos 4 y 5, vamos a leerlo juntos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, mire, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
De ahí que cuando vemos nosotros, ¿no? Porque el Señor Jesucristo lo va a cumplir hasta a la perfección. Vamos nosotros a ver lo siguiente. Juan capítulo 4, versículo 34. Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 34. ¿Qué dice Juan 4, 34? Jesús le dijo, mire, Jesús le dijo, estaba en Samaria Jesús. Le dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ya con mayor detenimiento usted en su casa siga leyendo el Evangelio de Juan en capítulo 17, dice el versículo 4, la obra que me encargaste lo he acabado. O sea que él cumplió todo lo que el Padre le dijo. De ahí que en Juan 10, Evangelio de Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 28-29. Juan 10, versículo 28-29. Jesús dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No te preocupes, nadie nos va a arrancar de la mano del Padre. Nadie, nadie. Mi Padre que me las dio, Jesús dijo, mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 17. Juan 17, versículo 6. Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El Padre nos escogió del mundo y le entregó a Jesucristo. Por eso, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Versículo 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. De ahí que en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Escucha bien. Cuando tú recibiste a Jesucristo como tu único Señor y Salvador personal por el nuevo nacimiento, tú solamente hiciste lo siguiente. Tú dijiste, Señor, con mi boca confieso que Jesús es el Señor, y con mi corazón creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Basta estas dos frases, dos palabras, el Señor Jesucristo te llena de vida eterna, te da la salvación por fe, por gracia. ¿Por qué? Mire, la palabra justificados que habla el apóstol Pablo, siendo justificados, es un término legal o forense. Viene del griego que significa justo y tiene que ver con declarar justo a alguien. Este veredicto incluye perdón de culpa y el castigo del pecado y la imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente, lo cual suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. Dios declara justo al pecador solo con base en los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Dios imputó el pecado del creyente a Cristo en su sacrificio en la cruz. De ahí que en Isaías 53 está claramente, mira, escuche bien, claramente, ¿no? Isaías 53, vamos, versículos 4 y 5. Capítulo 53 de Isaías. Isaías 53, ¿qué dice? Versículo 4 dice así. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él, o sea Jesucristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. De ahí que en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. E imputa la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios a los creyentes colocados en el Señor Jesucristo. Una persona me dijo a mí lo siguiente: pastor, ¿por qué usted cuando predica, usted hace poco comentario y se la pasa más del 80% de su predicación leyendo los textos sagrados? Porque yo le dije, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que divide el alma y el espíritu. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el salmista va a decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La exposición de tus palabras me alumbra, me hace entender. Cuando tú estés en la presencia del Señor, en la suposición, si es que tú tienes duda, cuando el Señor te va a condenar por falta de fe, tú vas a decir, no, yo escuché al pastor. El Señor te va a decir lo siguiente: bueno, si es el pastor Mario, estás equivocado, porque el pastor Mario, él siempre predica la palabra de Dios. Del 100%, 80 y 90% son las escrituras sagradas. Ese 10% solamente tiene que ver alguna aclaración forense para hablar sobre qué es la justificación, la propiciación, nada más. Pero Dios habla con su palabra. Por ejemplo, mire, Romanos 5:19. Romanos 5:19. Vamos, Romanos 5:19. ¿Qué dice Romanos 5:19? Romanos 5:19 dice así. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, está hablando de Adán, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Acá no te vas a perder, no necesitamos interpretación. Mira, acá, 1 Corintios 1:30, primera epístola de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Después de Romanos sigue Corintios. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mira lo que dice. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Mira, tengo acá una taza, ¿verdad? Ya. Dentro de la taza está el líquido, no está afuera. Entonces, supongamos que el líquido somos nosotros. Ya, somos colocados en Cristo adentro. Ya nos colocó y nos protege. Nos protege. De ahí que dice, ¿no? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría. Jesucristo es tu sabiduría. Jesucristo es tu justificación. Jesucristo es tu santificación y Jesucristo es tu redención. Tú eres santo porque Jesucristo es santo. Escuche bien, ¿no? Tú eres sabio porque Jesucristo es tu sabiduría. Tú eres justificado porque Jesucristo te justificó. A ti te redimió porque Jesucristo es tu redención. De ahí que en 2 Corintios 5:21, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, ¿qué dice? 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Escucha bien, lee bien tu Biblia. Al que no conoció pecado, Jesucristo no tiene pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Filipenses capítulo 3, versículo 9, Filipenses 3:9.
Vamos a avanzar hasta Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado, versículo 9, Filipenses 3, 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, no tengo mi propia justicia, no es tu justicia ni la mía, que es por ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Si tú crees que todos tus pecados son perdonados por la fe que tú pones en Cristo, Dios te perdona. Si tú crees que todos tus pecados son justificados por tus obras, Dios te condena. La salvación es por fe, en el nombre de Jesús. Cuando tú recibes a Jesucristo es por fe. Y el Señor Jesucristo, todos tus pecados los coloca en Cristo. Cuando tú recibes a Cristo, el Padre coloca todos tus pecados en Cristo. Por eso Cristo llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga somos nosotros curados. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Volvamos, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Mira lo que Dios habla de ti. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo, versículo 17, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo tú eres completamente nuevo. El pecador recibe este regalo de la gracia de Dios solo por medio de la fe. Por medio de la fe. De ahí que en Romanos, vamos a retroceder, Romanos, capítulo 3, versículo 22. Romanos, capítulo 3. De Corintios, primera y Romanos. Romanos, capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, todos tus pecados, pasado, presente y futuro, el Señor Jesucristo te lo perdonó. Ya. Ahora, aquí viene algo muy interesante y con esto voy terminando. Escuche bien. El significado del nuevo nacimiento del creyente y su conversión. Vamos a ver esto, ¿no? Esto significa que el creyente en su conversión al Señor Jesucristo, o sea, tú, cuando recibiste al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador personal, tienes ahora una nueva naturaleza. Ha nacido de nuevo. Tiene un nuevo yo. No pierde de vista un nuevo yo. Es una nueva criatura. Está vestido del nuevo hombre. Y es participante de la naturaleza divina. Te voy a explicar por qué tiene un nuevo yo. Tu yo es tu alma. Es lo que tú decides. Tu yo. ¿No? Por eso dice, yo quiero esto, yo otro, yo hago, etc. ¿No? Ya. Algunos son egoístas. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y termina como un yo-yo. Hay que tener cuidado. Cuando una persona recibe a Cristo, el Señor te entrega un nuevo yo. En ese yo nuevo que te entrega, el Espíritu Santo empieza a operar para hacerte madurar y crecer, para que tenga la mente de Cristo y tenga la estatura de Jesucristo. Para que la palabra de Dios entre en tu nuevo yo y tú lo asimiles y tú lo vivas en tu caminar diario. Mira lo que dice el apóstol Pablo, Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. ¿Qué dice? Gálatas 2, ya lo tienen. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, fue clavado, ahí murió. Ya, tu naturaleza vieja ahí murió. Por eso dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo, o sea, tu yo fue clavado ahí. Ahora Dios te dio un nuevo yo. En ese yo se va a desarrollar la vida eterna. El mundano tiene su yo antiguo, por eso no tiene vida eterna. Tú sí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quieres saber una cosa? Por si acaso tú no eres Dios, pero mira en su gran amor lo que hizo Dios por ti. Vamos, segunda de Pedro, el último pasaje. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 4. Segunda de Pedro 1, 4. ¿Ya? Segunda de Pedro 1, 4. ¿Qué dice segunda de Pedro 1, 4? ¿Qué dice Pedro? Segunda de Pedro 1, 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, léame, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Porque el Espíritu Santo vive en tu espíritu, en ti. Entonces, tú tienes vida eterna porque el Eterno vive en ti. Y tú vivirás toda la eternidad con Dios. Por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tu vida es la vida de Jesucristo. Mi vida es la vida de Jesucristo. Y nosotros estamos vivos porque Cristo vive en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, ningún creyente puede estar endemoniado. Repite, ¿qué dije? Ningún creyente puede estar endemoniado. Porque somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, un demonio no puede tener aquí adentro. O sea, no le tengas miedo al demonio. A mí lo que me preocupa, ¿sabes cuál es? Hay creyentes que tienen miedo a la oscuridad. Tienen miedo al temor. Tienen miedo al temor. Tienen pánico al futuro. Dicen, uy, ¿qué será? Mañana más ¿qué me va a pasar? Claro, escúcheme bien. El COVID-19, el Perú va a entrar a una segunda etapa, o no sé si entró. Es altamente contagioso. Pero escucha bien. El salmista dice, caerán a tu lado 1000, a tu izquierda 1000 y 10.000 a tu derecha. Mas a ti no llegará. Tu integridad, tu lealtad y tu transparencia a Dios para con tu prójimo es tu escudo. Tú sigues las indicaciones. Ponte mascarilla, lávate bien las manos y cuando converse, una distancia de 1,5 metros, 2 metros. Mira, cuando se abre el local, ¿no? No te preocupes, no, el auditorio no es tan grande, pero sí, ya los asientos vamos a colocar a 1,5 metros de distanciamiento. 1,5 metros, ¿no? Bien. Entonces, yo voy a predicar desde arriba. Y vamos a tener el protocolo del gobierno. No nos vamos a rebelar. Obedecer a las autoridades superiores, ¿no? Entonces, Dios dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El Señor te bendice si tú eres leal, íntegro y transparente. Y el Espíritu Santo mora en ti. El pecado es el peor enemigo del ser humano. El pecado te quita la defensa. Mira, pregúntate. Si el Perú es altamente contagioso, pregúntate, ¿por qué? No sé si habrá pasado el 1.000.000 tan contagiados. Y muchos creyentes fueron contagiados y no se mueren. Y los otros sí se mueren. ¿Por qué Dios te protege? Porque tú eres un hombre de oración. Ya vamos a hablar, ¿no? Más. Porque vamos a tocar temas sobre la brujería, la hechicería, la herencia espiritual, la maldición, etc. Vivimos en un mundo cargado de lo sobrenatural, de lo mágico. Hay satanistas, secuestradores, extorsionadores. Hay de todo. Y quiero decirte también lo siguiente. Esta organización mundial nos está previniendo porque se habla, ¿no?, de una pobreza, hambruna, que va a llegar cerca a los 290 o 300 millones de personas que se van a morir de hambre. Escuche bien, viene el colapso financiero, la más grande. Todavía esto no es nada lo que va a venir después, ¿eh?
Si hasta el mes de julio, hasta el mes de junio, hasta el mes de junio, de marzo a junio, ¿no? O sea, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses, el Perú tuvo más de 6.300.000 desempleados que lo sacaron de la empresa. Ahora, estadísticamente no hay julio, agosto, septiembre, octubre, no hay. No hay. Y cada vez ha colapsado las industrias, el comercio, la banca. Son pues cientos de miles de tarjetas de crédito que ya no funcionan, no pueden pagar. Porque la economía, prácticamente los bancos, pues ya, si no tiene empleo, ¿con qué va a pagar? No tiene qué comer. Y esto, en Europa ya hay el COVID-19, hay varios países, ¿no?, que ha entrado el rebrote, están cerrando. Pero tú no te preocupes, ¿no? Escuche bien. Si tú quieres que Dios te bendiga, porque puede colapsar los bancos, las entidades financieras puede colapsar. Algunas industrias, comercio, banca puede quebrar. Pero hay una promesa. Dice, en tiempos difíciles, cuando venga el colapso financiero, no serás avergonzado. Tú no te vas a avergonzar, vas a tener dinero para mover. En días de hambre comerás con hartura. Vas a comer bien. Joven fui envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia. Si tú tienes descendencia, tus hijos, ellos no van a morir de hambre. Pero tú tienes que ser un hombre de fe, un hombre íntegro, transparente. Si tú quieres, escuche, escaparte del juicio de Dios, quiere que el Señor te bendiga, no vivas lleno de pecado. Es la voluntad de Dios, nuestra santificación, y que nos apartemos de toda inmoralidad sexual. Cuida tu lengua. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. No hables mal de nadie, ni mucho menos hable mal de los siervos. No hable mal de los siervos, ¿no? Porque Dios te puede castigar, puedes perderlo todo. Si Dios te habló, inclina tu rostro y dile así: amado Padre Celestial, muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo por la palabra que usted me ha hablado. Claramente he entendido, Dios. Como hijo de Dios, fuimos colocados en Cristo. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios, ayúdame. Si tú, mi amado amigo, amiga que me estás escuchando, aún no has hecho esta decisión, o lo has hecho 1 o 2 veces o 3, pero no has estado consciente. Repite conmigo dile así: Señor Jesucristo, con mi boca confieso que Jesús es el Señor. Con mi corazón creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Señor Jesucristo, abro mi corazón. Por favor, entre y siéntese en el trono de mi corazón. Le recibo y le acepto como mi único Señor y Salvador personal. Y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, amargura, hechicería, brujería, maldiciones, violencia. Perdóname. Limpia todos mis pecados con la sangre poderosa de Jesucristo. Ayúdame, Dios. Ayúdame. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Inscríbeme. Gracias a Dios por todo, por la palabra que usted me ha hablado. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Si esta oración tú lo has hecho, no, o ya lo has hecho, no te preocupes. No te preocupes, estás haciendo una reentrega. Pero el Señor Jesucristo te ama. Él te va a cuidar del coronavirus. Te va a cuidar del colapso financiero que va a venir. Escucha bien, millones de millones van a entrar en hambruna.
sin trabajo. Escuche bien, va a paralizar todo. Lo peor está por venir. Se sigue paralizándose, se sigue contagiando la gente. Pero Dios es poderoso. Él te va a proteger y te va a cuidar. No te preocupes, no te preocupes. Ahora, para usted, mi amado hermano, quizás tu vida ha sido muy liviana. No has orado, no has leído la Biblia, no has estado consciente, no has evangelizado. Escuche bien, salió un sembrador a sembrar. Mire, así allá, junto al camino, la semilla caiga, no dé fruto. Entre espinos no haya fruto. ¿No? En lugares pedregosos, entre espinos no haya fruto en 1 o 3 terrenos. Pero no te preocupes, la tierra va a caer junto al camino, en lugares pedregosos, entre espinos. Lo que Dios quiere es que la palabra se siembre, que haz evangelismo, invita a tu vecino, tu compañero de trabajo, a tu familia, que escuche la dinámica de la palabra de Dios, porque los tiempos son difíciles, ya se acerca, Jesucristo viene, ya está bien avanzado el nuevo orden mundial, la nueva economía mundial. Todo el gobierno del mundo está trabajando para el anticristo. En cualquier momento aparece el anticristo. Ya se habla de la construcción del templo. Ya se habla de la única moneda que va a aparecer. En muchos países ya no hay moneda metálica, ahora es tarjeta. Esto es tarjeta. Y eso va preparando ya el camino para la bestia. Pero escucha bien, Cristo viene. Y el Señor Jesucristo quiere bendecirte. Entonces tú vas a orar por nuestro Perú. Si el Perú está pasando, hay una crisis política y moral, es porque tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, nosotros tenemos la culpa. No hay que estar hablando mal de nadie, ¿verdad? No hay que hablar mal de nadie. La iglesia somos responsables de lo que sucede en el mundo. No hay que hablar mal de nadie. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escúchame bien. Entonces vas a hacer lo siguiente. Vas a orar. En tu cuarto de guerra, prepárate la oración. Vas a leer la Biblia. Y vas a evangelizar. Y no tengas miedo al COVID-19, al coronavirus. No tengas miedo. No tengas miedo al colapso financiero. El salmista en Salmo 37 dice: en tiempos difíciles, cuando venga el colapso financiero, no serás avergonzado. En día de hambre, en el mismo versículo 19 dice que vas a comer con hartura. Y el versículo 25 dice: joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú quieres que el Señor te bendiga, te proteja. Él lo va a hacer si tú eres íntegro, leal y transparente para contigo y para con tu prójimo. Esparzamos la semilla, evangelicemos, que todo el mundo escuche lo que yo te estoy predicando. Inclina tu rostro y dile así: Señor Jesucristo, muchísimas gracias por la palabra. Usted nos habla poderosamente, usted nos bendice. Y gracias por motivarme a orar. Gracias por motivarme a leer la Biblia. Y gracias a Dios por motivarme a evangelizar. Señor, bendice grandemente mi vida, mi familia, bendice mi hogar, bendice mi trabajo. Protégenos, Dios, del colapso financiero, del coronavirus. Protégenos, Dios, de la hambruna. Usted es bueno porque para siempre es tu misericordia, tu poder y bondad. Gracias, mi Dios y Rey. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Dios te bendiga.